amados hermanos, el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a este servicio virtual. Los amamos y los extrañamos mucho. Esperamos pronto a volver y a estar nuevamente juntos. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermosa palabra, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, te alabo y te bendigo, porque no hay Dios tan maravilloso como tú. En tus manos coloco cada uno de mis hermanos. Bendíceles, guárdales y llénales de tu presencia. En el nombre del Señor Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Buenos días, iglesia, que Dios me los bendiga. Qué bueno poder compartir en esta mañana la palabra de Dios y que es un regocijo para todos nosotros, es de mucha alegría poder disfrutar de la oportunidad de conocer esta palabra y que ella hable a nuestra vida. Vamos a orar. Que Dios nos sea guiando en esta mañana, que nos sea bendiciendo. Amén. Padre, conocemos de tu misericordia, conocemos de tu amor, que tú anhelas lo mejor para nosotros en tu amor de Padre, Señor. Y clamamos como nos enseñó Cristo Jesús y declaramos, Señor, la vida nuestra en ti, que eres lo mejor para nosotros, lo más importante que vivimos para ti. Y que eso, Señor, agrada a nuestro corazón, a nuestra vida. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en este momento te pido que tú dirijas mi corazón, mi mente, mi vida. El Espíritu de Dios, Señor, que dirija también la enseñanza de la palabra, que llegue a cada vida, a cada corazón, Señor, con el entendimiento, con el amor recibido, Señor, pueda ser aprendida, que pueda ser respetada y valorada, puesta en práctica, Dios, por todos nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Bien, vamos a compartir en esta mañana la palabra hermosa de Dios, una palabra maravillosa que nos llena de sabiduría, de bien para todos nosotros. Y vamos a estar tocando un tema extraído de la palabra, y es acerca del crecimiento espiritual. Vamos a estar viendo el crecimiento y la madurez del creyente también. Ya habíamos visto algunos temas que tenían que ver con el Espíritu Santo, con el creyente, con la iglesia, y también quedamos pendientes de ver los dones que cada uno de nosotros podemos desarrollar dentro de la iglesia. Pero antes de los dones vamos a ver este tema importante del crecimiento y de que tiene que ver también con la madurez del creyente.
que si tenemos que hablar del crecimiento espiritual, tenemos que decir que sin él no hay una vida verdadera. Estamos hablando, no hay una vida verdadera sin ese crecimiento. La vida, por definición, es un proceso de crecimiento, ¿cierto? Todo lo que está vivo en este mundo crece naturalmente. Alguien, siembra una planta, una semilla, compra una mascota, tiene un hijo, y sabemos que no se mantienen siempre iguales, ¿cierto? Ellos van a cambiar. Un individuo nace y lo más natural, lo que se espera es que él crezca y que se desarrolle. De no ser así, es que de seguro hay un problema. Si todo en la vida tiende a crecer, este mismo principio obviamente es aplicable al ámbito espiritual del creyente. Entonces, una característica esencial en todos los cristianos, ¿cuál debe ser? Debe haber un crecimiento inherente en el individuo, ¿cierto? Debe haber un crecimiento espiritual. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Es la pregunta que hace la palabra, en ese caso el apóstol, creo que nos hace la palabra también hoy a nosotros. Entonces, un interrogante que nos puede llegar también es: ¿por qué entonces los cristianos les puede suceder este problema? ¿Por qué llegan y por qué pueden no crecer? ¿Por qué no quieren? ¿Cierto? Esto realmente es una verdadera tragedia. Pero muchos cristianos que nacen de nuevo nunca llegan a crecer. Entonces eso parece que padecen de un trastorno que afecta su crecimiento espiritual. Así como habíamos visto, ya habíamos dicho el ejemplo, una semilla viva crece hasta convertirse en una planta madura. Los bebés crecen hasta llegar a ser unos adultos maduros. Así también los nuevos cristianos crecen, y ellos crecen en la semejanza a Cristo. En cuanto más se parezcan a Cristo, su vida espiritual ha ido en crecimiento. Cuando el crecimiento se ve, hay un obstáculo en el crecimiento, en el reino físico, y ya sea es por desnutrición, una enfermedad o defectos en el nacimiento, esos resultados pueden ser trágicos, ¿cierto? Pero una tragedia mucho mayor es cuando los creyentes no crecen ni maduran espiritualmente. Después de todo, los cristianos inmaduros no pueden apreciar de lleno todas las bendiciones y los privilegios que Dios tiene para ellos, que Dios les ha reservado a cada uno de ellos. No pueden servirle tampoco con la utilidad que Él desea que les sirvamos. Entonces es bastante importante el desarrollo en el cristiano, ¿no? Vemos, entonces enfaticemos que es algo obligatorio. Es algo obligatorio en la vida del creyente. Es de esperar que si un cristiano crece en lo natural, ¿cierto? Si crecemos en lo natural, si nos va bien económicamente, si nos va bien en muchas cosas, también debe crecer en el ámbito espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Hablemos entonces de que debemos crecer mucho más en la fe en Jesucristo, en tener más confianza de ese Dios, en que debemos depender mucho más de Él, mucho menos de nosotros, mucho menos de las cosas
materiales, físicas, en el sentido no de que no podemos tenerlas, sino en el sentido de que no dependamos de ellas para vivir o para actuar, ¿cierto? Entonces no dependemos de que tenemos paz si nuestra economía está bien, pero si nuestra economía no está bien como creyente, no hay paz en nuestro corazón. Y tendemos entonces a pensar, bueno, si yo no estoy bien físicamente, tengo una enfermedad, no hay paz, no estoy dando un buen testimonio, y entonces las palabras que van a salir de mí van a ser, ahora qué va a pensar mi familia, por qué Dios me ha puesto en este aprieto si yo soy uno de sus hijos, por qué suceden estas cosas, sino que por el contrario, su mente y lo que debe salir de su corazón siempre debe ser esa dependencia y su mirada puesta en Dios. Señor, tú sabes, tú tienes tu propósito, confiamos en ti, nos fortalecemos en ti y sabemos que esto va a ser para bien, que esto va a ser para que tú te glorifiques, para que mi familia vea la mano poderosa tuya, aun cuando todo era imposible. Ellos vieron que yo me agarré de tu mano, que yo tuve fe en ti, que yo tuve confianza y tú aclaraste todo y les hablaste a ellos, les mostraste que tú fuiste el que colocaste tu mano y transformaste lo que parecía imposible. Entonces, esa madurez está reflejada en la dependencia a Dios, en que el amor hacia Dios crezca también cada día y el amor por otros naturalmente también. En el crecimiento en el servicio a Dios y por los demás y como compromiso en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Segunda de Pedro 3:18, la versión Reina Valera, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos que aquí el propósito de Cristo nunca ha sido que nos quedemos estancados, o sea, que nos quedemos sin crecer. Pero ¿cómo vamos a poder compartir el conocimiento de Cristo a otros si nosotros mismos no le conocemos bien a Él? ¿Cierto? Él nos manda a crecer en su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Una continua dependencia de Él en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Eso que influye en mi familia, va a influir en mi trabajo, va a influir en todas mis relaciones, aún en mis viajes, en todo lo que tenga que ver con mi vida. Eso siempre va a estar marcado. En todo voy a depender de mis proyectos, mis anhelos, mis sueños, todo lo que esté ahí planteado para mi vida va a estar en la continua dependencia de nuestro Señor. También somos desafiados entonces a crecer en el conocimiento de Dios por medio del conocimiento bíblico. Y esto es algo a lo que vamos a recurrir en el transcurso, en el estudio de este tema del crecimiento y de la madurez del creyente, porque es algo vital, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces muchas veces vamos a llegar a la conclusión que es imposible sin escudriñar las Escrituras, será imposible ese crecimiento. El apóstol Pablo instó a los hermanos en la iglesia de Éfeso a no quedarse estancados. Es por esto que el mismo Jesucristo vino y dotó a la iglesia de diversos ministerios para que los hermanos de la iglesia, los que conformaban la iglesia, fueran edificados. Efesios 4:11 al 14, en la traducción en lenguaje actual, dice de la siguiente manera: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. En ese crecimiento, si nos falta algo, entonces dice que lo llegaremos a tener. ¿Para qué? Dice así, sigue diciendo: seremos perfectos como lo es Cristo Jesús, el hombre perfecto, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños,
que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente muy astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Amén. Esto, Efesios 4, 11 al 14, esto en la versión lenguaje actual. Entonces, vemos que el propósito de toda instrucción bíblica es para que todos los que formamos la iglesia estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Un reflejo del crecimiento en la vida de cada miembro de la iglesia es la capacidad de mostrar la unidad de Cristo al mundo, a los de afuera, ¿cierto? Es esa capacidad que tenemos de como cuerpo mostrar que vivimos en amor, que vivimos en unidad, y esa unidad la da Cristo Jesús. Esa la debemos mostrar al mundo, ese es nuestro testimonio. Bien, estamos hablando del crecimiento, pero también miremos las dinámicas de la madurez espiritual. Y vamos a esta cita en 1 Corintios 14, 20, que dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Definamos entonces qué es madurez. Buscamos unas definiciones y en el diccionario de la Academia de la Lengua Española describe esa palabra de la siguiente forma: de forma literal, la edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Y en forma figurativa la describe como un buen juicio, como la prudencia, como la sensatez. En otras palabras, es la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. El diccionario lo define como el tiempo de completo desarrollo. Nos dice que la madurez tiene que ver con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos del crecimiento. La Enciclopedia Internacional de la Biblia nos indica que la palabra madurez en griego se conoce como teleios, que significa algo completo o que es perfecto, que no le falta absolutamente nada. Esta palabra es usada en el siguiente versículo, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, ¿cierto? Los que se han fundamentado, los que son sólidos, los que son completos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿cierto? Saben discernir, saben defender la verdad, saben definir lo que está bien y de lo que está mal en cualquier circunstancia. Y aquí dice que a partir del ejercicio, ¿cierto? Tienen los sentidos ejercitados en ese discernimiento. Entonces, habiendo dicho esto, deducimos que ser maduro es ser completo en todas las partes de nuestro carácter. Pero ¿en dónde se refleja entonces esa madurez espiritual? Esa madurez se manifiesta en nuestro comportamiento, en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestra manera de hablar, de responder a los demás. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bien, nada de estos frutos se recogen ni de los espinos ni de los abrojos. La importancia de ser maduro, completo de carácter, es para responder dignamente a las diversas situaciones que como creyentes o como cuerpo, como iglesia, nos estamos enfrentando. El relato de la higuera que vamos a ver, ese relato tiene que ver mucho con la madurez espiritual. Vamos a mirarlo en Marcos 11, del 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos, ¿cierto? Tenían propósito todo esto. Por eso la Biblia lo narra. Dice, nos está diciendo que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y obviamente, leyendo el relato de Marcos, sabemos que es Jesús, ¿cierto? Jesús y sus discípulos. Pero miremos cuál fue el problema de la higuera, ¿cierto? Aquí Marcos nos está informando que no era el tiempo aún de recoger los higos, ¿cierto? De que hubiera frutos en la planta. Ellos estaban próximos a celebrar la Pascua, y esta Pascua se celebra en el mes de marzo o abril, cae para los días de estos meses. La temporada de higos es en mayo y en junio, pero aún así las higueras generalmente producen pequeños frutos en las épocas de marzo, antes de su producción mayor. Dice que en abril salen las hojas, y ya para mayo y junio es el tiempo de la cosecha, cuando está cargada de sus frutos. Jesús estaba entonces en busca de esos primeros frutos en esa higuera, ¿cierto? Que se podían apreciar, que se podían degustar, pero al no encontrar nada era una indicación de que aquella higuera no iba a producir nada ese año. Las hojas, él la vio llena de hojas, la vio robusta, le dieron una información errada a las personas, ¿sí? Porque podían mirar y poder decir: esa higuera como está de bonita, ¿cierto? Ella reverdecía, se mostraba prominente, pero en realidad cuando se acerca al maestro y la examina y busca de cerca, no encuentra nada. Esto quizás sea el tipo de Israel desde el punto espiritual en esta época, ¿cierto? Pero también está quizá hablando la palabra a nuestros días, a nuestro estado actual de nuestras vidas en el Señor. Y nos hacemos las siguientes preguntas entonces también: ¿qué hallará el Señor cuando busque resultados en nuestras vidas? Cuando busque esos frutos en nuestras vidas, ¿hallará frutos o simplemente encontrará hojas? Es la apariencia únicamente. ¿Qué impresión dejaremos en el corazón de Dios? ¿Será que Él se va a deleitar con nosotros, o será que va a irse desilusionado de nosotros? Entonces tengamos pendiente esto, y más bien que sea lo contrario, como más bien nos lo define la palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su debido tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces la característica de la madurez es que hay también una responsabilidad. Esto es un sentimiento, se manifiesta como una acción, y es la forma y la manera en que respondemos a la vida. Una persona madura responde a las adversidades, ¿cierto? Sabe cómo responder a las adversidades, sabe cómo no desmayar, sabe cómo continuar, sabe cómo sacar fruto, provecho, aún en las circunstancias más difíciles, sabe salir adelante. No se deja llevar por las adversidades y no simplemente reacciona a ellas, sino que está preparado para salir adelante, ¿cierto? Para sacar adelante su vida o su negocio en lo que ella está implicada. Entonces, el grado de madurez que nosotros tengamos determina también nuestra posición. La madurez produce entonces una responsabilidad en cada uno de nosotros como creyentes, como parte de la iglesia. Una persona madura es una persona responsable, es una persona puntual, ocupada, que emplea bien su tiempo y no pasa buscando ser entretenido. Una persona madura entonces por consiguiente está bien preparada
es eficaz, le gusta planear, entonces tiene propósitos, tiene objetivos y no puede darse el lujo de perder el tiempo, ¿cierto? Está en busca de conseguir alcanzar sus objetivos. Eso no quiere decir que no nos podamos recrear. También Dios estipuló el tiempo del descanso y de la recreación para el ser humano, pero estamos enfocados también, nos deleitamos en alcanzar metas, en crecer, en aprender, y asimismo podemos regocijarnos en la vida espiritual cuando crecemos y cuando vemos crecer a otros, ¿cierto? Pero vayamos entonces ahora al siguiente paso. ¿Qué significa entonces ser maduro? Un cristiano maduro es aquel que vive en armonía consigo mismo, siente paz en su corazón, está en paz con Dios. Él ha encontrado ese lugar frente a Dios, sabe cómo estar frente a Dios, sabe cómo estar frente al prójimo y frente a la creación, al lugar al entorno que lo rodea, a la sociedad. Él ha logrado un equilibrio entonces corporal, intelectual, emocional, de voluntad, un equilibrio afectivo, un equilibrio en lo social y en lo espiritual. Lo primero que debe venir a nuestra mente cuando hablamos de madurez espiritual deben ser las siguientes palabras: hay crecimiento, hay un aumento y hay un resultado que es el fruto. Debe haber en nosotros esos frutos. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como un niño y pensaba como un niño, juzgaba las cosas como un niño, mas cuando ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. La madurez espiritual es dejar atrás entonces ese tipo de mentalidad, ese tipo de comportamiento. Esas necesidades y caprichos de niño ya deben quedar atrás. La madurez espiritual entonces no se mide ni con los dones ni con las habilidades que una persona alcanza. Son parte de esto, pero no se puede medir por esto, sino con la disposición de aplicar en nuestra vida la palabra de Dios, de soportar lo que sea que venga, sabiendo que nuestra confianza está puesta en Dios. Ahí está la verdadera madurez del creyente. Ojalá estemos preparados, ¿cierto?, para no desmayar, para no caer, estar ahí como esa casa puesta sobre la roca. Entonces es saber depender de Dios, descansar en Él, disfrutar del verdadero gozo del Señor. Entonces esto significa que no vamos a permitir que nada ni que nadie nos robe de esa comunión y de esa bendición con Dios. Ser maduro espiritual es tener esa relación saludable con nuestro Creador. ¿Cómo se logra ese crecimiento balanceado? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la receta? ¿O cuál es la dieta que se debe tener? Un ejemplo verdadero de crecimiento lo vemos en Lucas 2:52, que nos habla del mismo Jesús y nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cierto? Pues vemos que crece en sabiduría, así como crecía físicamente, pero también crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres que lo estaban oyendo. En gracia y en conocimiento de Cristo debemos crecer. Segunda de Pedro 3:18 vuelve y nos lo confirma. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces debemos tener ese crecimiento, en esa gracia, en ese conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo tenemos esa espiritualidad? Ese es el resultado completo del conocimiento de las enseñanzas que nos dejó Cristo Jesús a través de sus apóstoles. ¿Cierto? El mensaje de salvación que nos dejó, con la correcta aplicación de esas enseñanzas en nuestro diario vivir. La madurez espiritual entonces es la meta de la iglesia para cada uno de sus miembros, que todos estén en ese
necesitados, que todos estén fortalecidos, ¿cierto? No un bracito más delgadito que el otro, sino que haya un equilibrio, que todos vayamos creciendo, que todos nos vayamos ejercitando. La clave de ese crecimiento entonces lo vamos a reafirmar, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y si lo pasamos al mundo natural, vemos que si un niño no se alimenta con la comida correcta, por ninguna razón va a llegar a su máximo desarrollo, a su máximo estado pleno, físico y mental. Si solo se alimenta con papitas fritas y Coca-Cola, terminará no solo sin su buen crecimiento, sino hasta estará enfermo todo el tiempo, ¿cierto? Muchos cristianos hoy simplemente se alimentan de esa clase de comida espiritual, ¿cierto? Quieren solo prosperidad, que les hablen de bendición, de victoria, de sanidad, etc. Pero no quieren nada de lo que verdaderamente honra. Cuando hablan de santidad, que hay que pagar un precio, cuando nos hablan de un arrepentimiento, debemos doblegar nuestro espíritu, cambiar nuestra manera de vivir para acomodarla a la manera de vivir de Dios. Cuando nos falta esa fe verdadera, esa fe genuina, cuando nos hace falta, cuando nos hablan de sujeción o de disciplina, ¿cierto? A veces esos temas que son tan necesarios para la vida y la vida espiritual, pues no quieren ser asimilados, ¿cierto? Que es lo que Dios nos dice, que lo que necesitamos crecer para que nos vaya bien, para estar bien, para vivir en plenitud, pero no queremos tomarnos esa sopita, no queremos comernos esa verdura, o si es necesario la purga, a veces que es tan horrible y difícil de digerir, pero que limpia el cuerpo, ¿cierto? Son cosas necesarias para el cuerpo. Entonces, la única llave que nos llevará a producir un verdadero cambio espiritual en nuestra vida y por lo tanto al crecimiento son las Sagradas Escrituras aplicadas a nuestra vida. Recordemos que en 2 Timoteo 3:15 al 17, versión Reina Valera, dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda esa escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si hay fe verdadera en Cristo Jesús, entonces, de parte nuestra, y si es el Espíritu Santo quien actúa vigorosamente en cada uno de nosotros, no hay duda de que las verdades de las Escrituras nos conducirán a una auténtica vida espiritual, ¿cierto? Una auténtica vida de crecimiento y de madurez espiritual. Entonces debemos estar ahí, aferrados a Dios. Él ya nos ha dado esa inspiración divina, ¿cierto? Esa palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, es carente de toda imperfección humana que pueda restarle su eficacia sobre la vida nuestra, sobre la vida del hombre. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no sucede que a Dios algo se le escapó o se le perdió de vista y que no está en esa escritura, ¿cierto? Todo lo que el hombre y la mujer necesitan para caminar rumbo a esa madurez espiritual está en esa escritura, está contenido en esa palabra. Entonces es el alimento de la palabra el que se nos da, perfectamente balanceado por Dios para nutrir nuestras vidas y hacernos crecer para Él. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 también nos dice:
ya lo leímos, ¿cierto? Toda la palabra, para qué es útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces quiere decir que la palabra tiene una función didáctica. Eso también cuando dice que es útil, es que significa que es beneficiosa, que es productiva. Es decir, que las escrituras incluyen absolutamente todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Una vez que la palabra comienza a enseñarnos la verdad de Dios, es inevitable que no comience a redarguir ciertas ideas que tenemos, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. La función entonces de las escrituras tienen el ministerio. Ellas cumplen el propósito de destruir y eliminar de nosotros lo que es negativo y lo que es falso, ¿cierto? Al mismo tiempo tienen el ministerio, el propósito de explicar y realzar lo que es justo y lo que es verdadero. Creyente maduro, o sea, que está en crecimiento, usa esa palabra con el propósito de enseñar a otras vidas, de predicarlo contra lo que es incorrecto, de hacer énfasis en lo que es correcto y lo que es agradable a Dios, nuestro Señor y Creador. Con 15:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él corta de mí, lo dice con esas palabras tan bonitas, como refiriendo a algo, lo toma más personal y dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, también las procesa, también las trabaja, y dice: para que den aún más, ¿cierto? Quita de mí lo que no sirve, lo que no está dando fruto, y las que dan fruto las poda, con el propósito de que el día de mañana produzcan más. Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aun cuando conozcamos las Escrituras, Dios siempre va a seguir trabajando con nosotros, va a seguir entrenándonos para hacernos crecer. 1 Pedro 2:1-2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces ahí nos habla de un deseo, ¿cierto? Un anhelo intenso, frecuente, tal como niños pequeños expresan su deseo y lloran por esa leche, por el deseo de ese alimento, ¿cierto? Que los llene, que los haga sentir satisfechos. Asimismo, que ese sea nuestro anhelo, ¿cierto? Nuestro crecimiento. Entonces, la palabra no solo se trata de que vayamos a leerla, a estudiarla, a meditarla, y aún Pedro nos dice que hay más de eso. Dice que vamos a desearla, amamos esa verdad, como nos lo dice Tesalonicenses capítulo 2:10. La actitud en nuestro corazón debe ser entonces: Señor, quiero que tu palabra en mi vida más que cualquier otra cosa. Debe ser nuestro anhelo. Cuando podremos encontrar y conocer la verdad en esa escritura, es de la misma manera como las personas buscan los tesoros naturales, ¿cierto? Cuando decían la fiebre del oro allá en California, en Estados Unidos, y la mayoría de la gente quería viajar a ese lugar para tener su parte de herencia de esas minas, o cuando buscamos, ¿cierto?, por algún medio alguna riqueza, cuando se decían de los tesoros escondidos en tumbas de los indios, y mucha gente buscaba, ¿cierto?, quería hacerse rico, había unos tesoros, ¿cierto? Cuando las personas buscan esos tesoros, así mismo nosotros escudriñemos en las Escrituras. Cuando como creyentes lleguemos a ansiar esa palabra de Dios tan apasionadamente como ese bebé ansía la leche, también vamos a crecer, a fortalecernos,
a madurar, para avanzar y llegar a ser como Cristo. Entonces la clave es tomar esa palabra, absorber la palabra de Dios y vivirla diariamente. Bien, iglesia, continuamos esta enseñanza de acerca del crecimiento y de la madurez espiritual. Vamos a seguir viendo este tema y les dejo finalmente estos unos versículos claves del crecimiento espiritual. Se los voy a dejar ahí anotados aquí en el directo. Entonces quedamos así, que sea este reto para nuestras vidas, para ustedes, para mí, que la palabra nos ha hablado en nuestra vida de cómo ser completos, de que necesitamos, ¿cierto?, que cada día crecer más, exponernos más en las manos de Dios, de la responsabilidad de esa búsqueda y del cambio en nuestras vidas para que ese crecimiento produzca frutos visibles en nuestra vida. Nos habla la palabra de Dios, entonces que no podemos estar quietos y que por el contrario, que no nos veamos que es una tarea difícil, más bien que Dios quiere que la veamos que es paso a paso, que es algo continuo, que sea para ver los resultados o ver ese crecimiento, ¿cierto? Al principio Dios no quiere que veamos que no somos capaces, por el contrario, nos está animando a que comencemos, a que avancemos, no a que nos desanimemos, ¿cierto?, sino que Él quiere que crezcamos, que nos alimentemos y cada día vayamos a dar el fruto de parecernos más a ese Cristo Jesús. Entonces nos queda esa palabra ahí que redarguya, que rectifique nuestra vida, nuestra manera de pensar, que nos ayude a ser cristianos más sólidos, más maduros, y entregamos esta palabra en esta mañana en las manos de Dios. Padre bendito, para que tu palabra sea ministrando nuestra vida, hablando y transformando nuestra manera de actuar y de pensar, Señor, ya no de como niños en nuestros propios pensamientos y deseos y caprichos de un niño pequeño, Señor, sino que podamos avanzar y anhelar el alimento sólido y avanzar en el crecimiento y en la vida como creyentes. Que podamos decir, aquí estamos firmes en el Señor por su misericordia y por su gracia, y vamos a avanzar por más en Él según esa gracia, según esa misericordia. Padre, gracias. Esta mañana te damos que tu palabra sea ministrando a cada creyente, que sea edificándolo en su manera de pensar, en su corazón, en su vida, que esa palabra coloque propósito, Señor, en cada uno de nosotros, esté allí escrito, Señor, como algo que nosotros tenemos como propio de nuestra vida, que anhelamos poner en práctica, que anhelamos crecer. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra que nos ha hablado, que queremos que nos edifique, Señor, que cada día nos haga ser mejores personas con el prójimo, mejores personas delante de ti, que hallemos gracia delante tuyo, delante de las personas que nos ven también. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios lo bendiga. Espero que esa palabra sea de bendición, de edificación para sus vidas, que estén muy bien. Seguiremos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos